Existe una energía dentro de ti que la sociedad nunca te ha enseñado a comprender. Una fuerza tan primitiva como sagrada, tan animal como divina, tan poderosa que su liberación indiscriminada puede drenar tu vitalidad, mientras que su contención consciente puede transformarte en un ser magnético, enfocado e imparable. Esa energía no es solo física, es la propia sustancia de la creación, la chispa primordial que mueve montañas, construye imperios y despierta genios. Pero hay un secreto que pocos conocen, una verdad que ha sido enterrada bajo capas de condicionamiento cultural, pornografía en masa, gratificación instantánea y una sociedad que lucra con su dispersión. El semen que llevas no es solo un fluido biológico, es la condensación líquida de tu poder vital, de tu creatividad, de tu capacidad de manifestar realidades. Y cuando lo desperdicias sin conciencia, sin propósito, sin direccionamiento, no estás solo eyaculando, estás vaciando el combustible de tu propia grandeza. Napoleón Hill, aquel que desentrañó los secretos de los hombres más poderosos del mundo, aquel que conversó con gigantes de la industria, genios de la innovación y maestros de la riqueza, descubrió algo que ellos jamás admitirían públicamente. Todos ellos, sin excepción, dominaban su energía sexual. Él lo llamó transmutación sexual, el proceso alquímico más poderoso al alcance del hombre, donde la energía que normalmente sería disipada en el orgasmo es redireccionada, elevada, transformada en claridad mental, en magnetismo personal, en fuerza creativa, en poder de realización. Hill percibió que los hombres más exitosos no eran aquellos que reprimían brutalmente sus deseos, creando neurosis y complejos psicológicos, sino aquellos que comprendían la naturaleza de esa energía y la canalizaban conscientemente hacia sus objetivos, sus visiones, sus creaciones. Ellos entendían que cada gota de esencia vital cargaba consigo no solo células reproductivas, sino información cuántica, energía psíquica, potencial creativo concentrado. Pero la sociedad moderna te ha enseñado exactamente lo opuesto. Te han dicho que la masturbación es natural, saludable, necesaria. Te bombardearon con estímulos visuales diseñados para secuestrar tus circuitos neuronales de recompensa. Te convencieron de que liberar esa energía siempre que sientas ganas es una expresión de libertad, cuando en realidad es la puerta de entrada para la esclavitud más sutil y devastadora. Porque cada vez que te masturbas sin propósito, sin la presencia de una conexión verdadera, sin el contexto de un intercambio energético real, estás enseñando a tu sistema nervioso a buscar placer sin esfuerzo, recompensa sin conquista, satisfacción sin significado. Y esa programación neural, repetida cientos o miles de veces, crea un patrón de dependencia donde ya no buscas el crecimiento, sino el alivio inmediato de la tensión creativa que debería estar impulsándote hacia la acción en el mundo real. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces has sentido aquel impulso sexual surgiendo, aquella energía comenzando a pulsar en tu cuerpo? Y en vez de preguntar qué esa energía está intentando decirte, en vez de investigar qué creatividad reprimida, qué potencial no expresado, qué llamado de la vida se está manifestando a través de esa excitación, simplemente tomaste el celular, abriste una pestaña anónima y descargaste todo en 15 minutos de placer vacío. ¿Y cómo te sentiste después? ¿Realmente satisfecho, energizado, poderoso? ¿O sentiste aquel vacío característico, aquella letargia sutil, aquella niebla mental que parece robar tu nitidez, tu motivación, tu voluntad de ir para la arena de la vida y construir algo grandioso? Esa es la diferencia entre ser esclavo de tus impulsos y ser maestro de tu energía. El esclavo reacciona, el maestro responde. El esclavo busca alivio, el maestro busca transformación. El esclavo eyecta su fuerza vital por el primer estímulo visual. El maestro comprende que esa misma energía
puede ser el puente entre el hombre que él es y el hombre que él está destinado a ser. La retención seminal no se trata de represión sexual. No se trata de negar tu naturaleza, de volverte un monje ascético que huye del mundo y de las mujeres. Eso sería solo cambiar una prisión por otra, sustituir la compulsión por la neurosis. La verdadera retención es conciencia, es alquimia, es el reconocimiento de que llevas dentro de tu cuerpo una sustancia preciosa que contiene la clave para niveles más elevados de funcionamiento mental, emocional y espiritual. En los textos taoístas antiguos, el semen era llamado yin, la esencia vital primordial, la raíz de la fuerza física, de la longevidad y de la claridad espiritual. En la tradición tántrica era reconocido como hojas, la energía sutil que alimenta el brillo en los ojos, el carisma natural, la presencia magnética que algunas personas emanan sin esfuerzo. En las escuelas de misterios occidentales se hablaba de la piedra filosofal, aquella sustancia mítica capaz de transformar plomo en oro, una metáfora perfecta para el proceso de transmutar energía sexual, energía bruta en realización espiritual y material. Y la ciencia moderna, aunque reacia a tocar este tema por miedo a lo políticamente correcto, comienza a confirmar lo que los antiguos siempre supieron: el semen contiene una concentración extraordinaria de nutrientes esenciales, incluyendo zinc, magnesio, calcio, proteínas especializadas, hormonas como testosterona en su forma más pura y biodisponible, además de neurotransmisores como dopamina y serotonina. Cuando eyaculas con frecuencia, especialmente de forma compulsiva y sin la presencia de una pareja real, estás literalmente drenando tu cuerpo de estos elementos vitales, forzando a tu organismo a gastar energía preciosa para reponer estas sustancias, energía que debería estar siendo dirigida a la creación de ideas, para la construcción de proyectos, para la expansión de tu conciencia y de tu impacto en el mundo. Pero hay algo aún más profundo sucediendo en los niveles sutiles de la realidad. Cada eyaculación no es solo una pérdida física, sino una descarga energética masiva de tu campo bioenergético, una explosión que dispersa tu fuerza vital en todas las direcciones, sin un recipiente, sin una intención, sin una conciencia que pueda metabolizarla creativamente. Es como tener un generador nuclear dentro de ti, y en vez de usarlo para iluminar una ciudad entera de posibilidades, simplemente abres las compuertas y dejas que toda aquella energía se disipe en el vacío. ¿Y qué sobra después? Un hombre fatigado, mentalmente nebuloso, emocionalmente apático, espiritualmente desconectado de su propósito mayor. Un hombre que puede incluso tener éxito superficial, pero que siente que algo fundamental está faltando, que hay una fuerza adormecida dentro de él que nunca consigue manifestarse plenamente. Ahora imagina lo opuesto, imagina un hombre que entiende este principio y decide hacer un experimento radical consigo mismo. Él deja de masturbarse compulsivamente. Él deja de desperdiciar su esencia vital en píxeles en la pantalla. Él comienza a sentir aquella energía sexual acumulándose, intensificándose, creando una presión interna que no es incómoda, sino vibrante, pulsante, viva. En los primeros días, tal vez semanas, él siente la abstinencia típica de cualquier adicción que está siendo quebrada, los pensamientos obsesivos, las racionalizaciones mentales, intentando convencerlo de que solo una vez no va a hacer diferencia. La incomodidad de sentir una energía tan potente sin saber aún cómo canalizarla. Pero él persiste, y algo notable comienza a suceder. Primero, él percibe cambios físicos. Su rostro parece diferente en el espejo. Hay un brillo en los ojos que no estaba allí antes, una definición en las facciones, una presencia en la mirada. Su voz naturalmente se vuelve más grave, más resonante, cargando una autoridad que no necesita ser forzada. Sus músculos responden mejor a los entrenamientos. Su recuperación física es más rápida.
su energía durante el día es sustentada y constante, sin aquellas caídas bruscas que antes exigían cafeína y azúcar para compensar. Él se despierta por la mañana con una vitalidad genuina, no aquel despertar pesado y arrastrado de quien drenó sus reservas vitales en la noche anterior a través de la pantalla del móvil. Pero los cambios mentales son aún más impresionantes. La niebla cerebral que él pensaba que era solo parte de la vida moderna comienza a disiparse. Su capacidad de concentración se multiplica. Él consigue sostener un pensamiento complejo por más tiempo, sumergirse profundamente en proyectos sin la necesidad constante de distracción y gratificación inmediata. Las ideas comienzan a fluir con más facilidad. Conexiones creativas que antes parecían imposibles ahora surgen naturalmente en su mente. Él siente que tiene acceso a niveles más profundos de inteligencia, como si una capa de interferencia hubiese sido removida, y ahora él pudiese pensar con más claridad, más velocidad, más profundidad. Esto no es imaginación, esto es la transmutación en acción. La misma energía que estaba siendo desperdiciada en orgasmos solitarios, ahora alimentando los circuitos neuronales responsables por la creatividad, por la resolución de problemas, por la visión estratégica. Si usted está sintiendo resonancia con este mensaje, si algo dentro de usted está reconociendo estas verdades como antiguas memorias que estaban solo adormecidas, esperando para ser redespertadas, entonces yo necesito decirle algo importante ahora mismo. Este canal existe para guiarle a través de esa jornada de transmutación, de autodescubrimiento, de reconquista de su poder personal. Cada vídeo que creamos es una herramienta, un mapa, una invitación para usted profundizar aún más en ese camino de maestría interior. Pero la verdad es que el algoritmo de las redes sociales no favorece contenido que desafía los condicionamientos de masa, que invita a las personas a ser menos consumidoras y más creadoras, menos reactivas y más soberanas. Por eso, si usted quiere garantizar que esos mensajes continúen llegando hasta usted, que usted no pierda ninguna pieza de esa jornada transformadora, inscríbase en el canal Gora y activa la campanita de notificaciones, porque esta no es solo una inscripción más, es un voto de compromiso contigo mismo, una señal para el universo de que estás listo para despertar del trance colectivo y asumir el control de tu energía, de tu mente, de tu destino. Hazlo ahora antes de continuar, porque el hombre en el que te estás convirtiendo a través de este conocimiento merece tener acceso constante a estas verdades que pueden cambiar radicalmente la trayectoria de tu vida. Continuando nuestra jornada, los cambios emocionales son igualmente profundos. Aquel hombre que está reteniendo conscientemente su esencia vital comienza a percibir que su resiliencia emocional ha aumentado drásticamente. Las pequeñas cosas que antes lo irritaban, las provocaciones que antes lo sacaban del centro, las ansiedades que antes lo paralizaban, ahora parecen menores, más manejables, menos capaces de secuestrar su estado interno. Esto sucede porque la retención seminal estabiliza sus niveles hormonales, evita las montañas rusas de dopamina que la masturbación compulsiva crea y permite que su sistema nervioso opere desde un lugar de fuerza y estabilidad, en vez de deficiencia y búsqueda desesperada por compensación. Se vuelve menos reactivo, más responsivo, menos explosivo, más presente, menos ansioso en relación al futuro, más confiado de que posee dentro de sí los recursos necesarios para navegar cualquier desafío que aparezca. Y entonces viene tal vez el cambio más notable de todos, aquel que Napoleón Hill observó repetidamente en los hombres que dominaban esta práctica, el magnetismo personal. Existe una cualidad indefinible, pero innegablemente perceptible, en un hombre que está cargado con su propia esencia vital. Las personas son atraídas hacia él sin saber exactamente por qué. Mujeres sienten una presencia masculina auténtica, no la caricatura performática del macho tóxico o del seductor manipulador.
sino la polaridad genuina de un hombre que está enraizado en su propio poder. Hombres instintivamente lo respetan, incluso aquellos que gustarían de desafiarlo, encuentran difícil mantener esa postura delante de la presencia silenciosa, pero innegable que él carga. Oportunidades comienzan a aparecer de formas sincrónicas, como si el universo reconociera que aquí está alguien que está haciendo el trabajo interno, que se está convirtiendo en un recipiente digno de mayores responsabilidades y recompensas. Esto no es magia, aunque lo parezca. Es física energética, es biología optimizada, es psicología profunda en acción. Cuando tú retienes tu esencia, tú estás literalmente aumentando tu voltaje energético. Te conviertes en un campo más intenso, más coherente, más potente, y los seres humanos, siendo criaturas profundamente intuitivas en niveles que generalmente no reconocemos conscientemente, perciben esto. Ellos sienten la diferencia entre un hombre que está vaciando su energía en todos los lugares y un hombre que está conteniendo y direccionando esa fuerza para propósitos mayores. Es la diferencia entre una lámpara que parpadea débil e intermitentemente y un faro que brilla constante y poderoso en la noche, guiando a otros para aguas más seguras simplemente a través de su presencia estable. Pero aquí está la prueba. Aquí es donde la verdadera jornada comienza. Ese camino exige que tú enfrentes tus sombras más profundas. Porque la compulsión sexual no es solo sobre sexo, nunca lo fue. Es una válvula de escape para dolores emocionales no procesados, para traumas de infancia no integrados, para vacíos existenciales que tienes miedo de mirar directamente. Cada vez que sientes aquel impulso urgente de masturbarte, especialmente cuando no hay ningún estímulo sexual real presente, hay un mensaje enterrado en ese impulso. Tal vez sea ansiedad sobre un proyecto importante que estás evitando comenzar. Tal vez sea soledad emocional que no quieres admitir. Tal vez sea rabia reprimida que no sabes cómo expresar constructivamente. Tal vez sea un vacío espiritual, una desconexión de tu propia alma, una sensación de que estás viviendo una vida que no es verdaderamente tuya. Y la masturbación se ha convertido en la anestesia, la medicación automática, la forma de no sentir temporalmente esas verdades incómodas que están pidiendo para ser vistas, comprendidas, transformadas. Cuando paras de usar el orgasmo como fuga, cuando remueves ese anestésico químico autoinducido, todo aquello que estabas evitando sentir viene a la superficie. Y eso es aterrador, es incómodo. Es la razón por la cual la mayoría de las personas nunca persiste en este camino más allá de algunos días o semanas. Porque de repente ellas se deparan con la realidad cruda de su propia psique, con las heridas que pensaban que estaban curadas, pero que apenas estaban adormecidas, con los patrones autodestructivos que repiten hace años, con la distancia dolorosa entre el hombre que ellas son y el hombre que saben que podrían ser. Esa es la descensión al submundo. La jornada del héroe a través del propio infierno personal, el confrontamiento inevitable con el dragón interior que guarda el tesoro de tu verdadera identidad. Y aquí reside la paradoja sagrada. La energía sexual que estás reteniendo es precisamente la fuerza que necesitas para atravesar ese abismo oscuro y salir transformado al otro lado. Esa energía, cuando no se desperdicia, se convierte en coraje, se convierte en determinación, se convierte en la llama interna que puede iluminar hasta los rincones más sombríos de tu psique sin ser extinguida. Es el fuego alquímico que quema las impurezas, que disuelve las falsas identidades, que revela la esencia incorruptible de tu ser. Los antiguos alquimistas no estaban hablando de transformar plomo metálico en oro metálico, estaban hablando exactamente de esto: transmutar la densidad de tu yo condicionado, programado, domesticado, en la luminosidad radiante de tu yo auténtico, poderoso, libre.
Pero esta transformación exige algo que nuestra cultura de gratificación instantánea casi destruyó completamente: paciencia, persistencia, fe en el proceso cuando los resultados aún no son visibles. Porque los primeros días y semanas de retención seminal pueden ser los más difíciles. Tu cuerpo, acostumbrado a ciclos regulares de liberación, va a protestar. Tu mente, programada por años de condicionamiento pornográfico, va a crear fantasías cada vez más intensas, intentando hacerte quebrar. Tu ego, amenazado por ese cambio profundo que estás iniciando, va a presentar todo tipo de racionalización sofisticada sobre por qué esto es tonterías, por qué estás exagerando, por qué una vez no va a hacer diferencia. ¿Por qué deberías desistir y volver a los viejos patrones confortables, incluso aunque autodestructores? Ese es el momento de la elección definitiva. Ese es el momento en que hombres comunes y hombres extraordinarios toman caminos diferentes. El hombre común cede a la presión, busca el alivio inmediato, vuelve a los viejos patrones, y después se convence de que intentó, pero que eso no funciona para él. Que tal vez él sea diferente, que tal vez esos principios sean válidos solo para algunas personas especiales. El hombre que está destinado a la grandeza reconoce esa resistencia como la señal de que él está en el camino correcto, de que está desafiando programaciones profundas, de que está despertando de un sueño hipnótico que mantenía su verdadera fuerza aprisionada. Él respira a través del malestar. Él observa los impulsos sin identificarse con ellos. Él reconoce que él no es sus pensamientos, él no es sus deseos. Él no es la voz urgente en su cabeza diciendo que él necesita masturbarse ahora. Él es la conciencia que está observando todo eso. La presencia silenciosa que puede elegir, que puede decidir, que puede direccionar su energía de acuerdo con su voluntad consciente, y no los imperativos ciegos del impulso animal. Y cuando él atraviesa ese desierto inicial, cuando él persiste a través de las primeras semanas cargando su esencia con conciencia y propósito, él comienza a experimentar algo que solo puede ser descrito como un despertar. Él siente su energía vital, en vez de concentrarse solo en la región genital demandando liberación, comenzar a subir por la columna, alimentar su plexo solar con fuerza de voluntad, abrir su corazón para conexiones más auténticas y profundas, activar su garganta para expresión creativa más poderosa, iluminar su mente con claridad e intuición afilada, y eventualmente tocar aquel punto en el tope de su cabeza que las tradiciones espirituales siempre representaron como la conexión con lo divino, con la conciencia universal, con la fuente creativa de toda existencia. Esto no es metáfora poética, esto es anatomía energética real. Lo que los yogis llamaban kundalini, lo que los taoístas mapeaban como los meridianos del cuerpo, lo que los cabalistas codificaban en el árbol de la vida. En ese estado elevado, el hombre percibe algo que cambia todo: su energía sexual y su energía espiritual no son fuerzas opuestas, no son dimensiones separadas de la existencia. Ellas son la misma fuerza fundamental, vista desde ángulos diferentes, manifestándose en diferentes niveles de conciencia. En el nivel más bajo, ella es puro impulso reproductivo, la urgencia animal de esparcir genes, de buscar placer, de descargar tensión. Pero cuando elevada conscientemente a través de la alquimia interna, a través de la retención y de la transmutación, esa misma energía se revela como la fuerza creativa primordial, aquella que no solo crea bebés, sino crea obras de arte, empresas, invenciones, libros, músicas, movimientos sociales, todo tipo de expresión que deja una marca permanente en el mundo y eleva la conciencia colectiva. Napoleón Hill entrevistó a Enrique Ford, Thomas Edison, Andrés Carnegie y decenas de otros titanes de su época. Y él percibió un patrón que no podía ser coincidencia. Todos ellos tenían un nivel extraordinario de energía, de vitalidad,
de impulso creativo que parecía inagotable. Y cuando él investigó más profundamente, conversando con sus esposas, sus asociados cercanos, él descubrió que esos hombres o practicaban largos períodos de abstinencia sexual, o cuando se involucraban sexualmente, y era de forma consciente, ritual, energética, nunca compulsiva o disipadora. Habían descubierto, a través de la intuición o de enseñanzas esotéricas, el secreto que los antiguos maestros siempre supieron: la esencia vital del hombre es su moneda más preciosa, y gastarla indiscriminadamente es el camino más garantizado hacia la mediocridad, mientras que invertirla sabiamente a través de la transmutación es el camino secreto hacia la maestría. Pero nuestra cultura moderna ha hecho todo lo posible para esconder esa verdad. La pornografía es ahora la droga más consumida del planeta, más adictiva que la heroína, según algunos estudios neurológicos, diseñada por algoritmos para secuestrar su sistema dopaminérgico y mantenerlo volviendo eternamente por más. La industria farmacéutica lucra miles de millones tratando las consecuencias de la disfunción sexual masculina sin nunca cuestionar las causas raíces. Los medios celebran la promiscuidad vacía y se burlan de cualquier sugerencia de autodisciplina sexual como represión retrógrada. Y mientras tanto, generaciones enteras de hombres crecen crónicamente fatigados, mentalmente nebulosos, emocionalmente inestables, espiritualmente vacíos, sin nunca sospechar que la fuente principal de su sufrimiento silencioso es la forma en que fueron condicionados a relacionarse con su propia sexualidad. Esa es la verdad que va a liberarte. No tienes que ser esclavo de tus impulsos. No fuiste diseñado para vivir en un estado constante de búsqueda por descarga sexual. Tu biología evolucionó en un contexto donde el sexo era raro, precioso, costoso en términos de energía y riesgo. Tu sistema nervioso no fue diseñado para ser expuesto a miles de estímulos sexuales supernormales todos los días a través de pantallas. Cuando entiendes eso, cuando reconoces que la masturbación compulsiva no es una necesidad biológica, sino una adicción moderna creada por circunstancias artificiales, puedes empezar a hacer elecciones diferentes. Y cuando haces elecciones diferentes, cuando decides conscientemente retener tu esencia y transmutar esa energía para propósitos creativos, inicias un proceso de transformación que va a reverberar en todas las áreas de tu vida. Tus relaciones cambian. Dejas de objetificar a las mujeres a través de la lente pornográfica y empiezas a verlas como seres humanos completos, complejos, dignos de respeto genuino. Dejas de buscar validación externa a través de conquistas sexuales vacías y empiezas a construir conexiones basadas en intimidad real, vulnerabilidad auténtica, intercambio energético mutuamente nutritivo. Tu trabajo cambia. Descubres reservas de creatividad y foco que no sabías que existían. Proyectos que parecían imposibles de empezar ahora fluyen naturalmente. Tu capacidad de persistir a través de desafíos se multiplica porque ya no estás desperdiciando tu fuerza de voluntad en batallas internas entre el impulso de masturbarte y la tentativa flaca de resistir. Tu salud cambia. Tu cuerpo, no siendo constantemente drenado de recursos vitales, empieza a operar en niveles óptimos. Tu inmunidad fortalece, tu sueño profundiza. Tu apariencia física se transforma de formas sutiles, pero innegables. Y más importante que todo eso, tu relación contigo mismo cambia fundamentalmente. Empiezas a confiar en ti de una forma que tal vez nunca experimentaste antes. Porque cada día que persistes en la retención consciente, cada momento que eliges transmutar en vez de descargar, cada vez que sientes el impulso y decides dirigirlo hacia el gimnasio, hacia el proyecto creativo, hacia la meditación profunda, hacia la conexión genuina, estás mandando un mensaje poderoso a las capas más profundas de tu psique. Yo estoy en control. Yo puedo hacer cosas difíciles. Yo soy confiable. Yo honro mis compromisos conmigo mismo.
yo soy digno de respeto. Y ese mensaje, repetido cientos de veces a través de elecciones conscientes diarias, reconstruye tu identidad a partir de las fundaciones. Dejas de ser el hombre que dice que va a hacer algo pero no lo hace. Te conviertes en el hombre que define una intención y la manifiesta. Dejas de ser el hombre controlado por fuerzas externas e impulsos internos inconscientes. Te conviertes en el maestro de tu propio templo, el rey de tu propio reino interior. Esta jornada no es fácil. No es para los débiles de espíritu, para aquellos que buscan atajos y fórmulas mágicas. Es para guerreros espirituales dispuestos a descender al propio infierno, confrontar sus demonios más terribles, atravesar el fuego de la transmutación y emerger refinados, purificados, completamente transformados. Es para aquellos que están cansados de vivir vidas pequeñas, seguras, adormecidas. Es para aquellos que oyeron el llamado susurrando en las profundidades del alma diciendo que ellos nacieron para algo mayor, algo más significativo, algo que exige la totalidad de su ser operando en plena capacidad, sin fugas, sin anestesias, sin desperdicio de esencia vital. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, no estás aquí por accidente. Algo dentro de ti reconoce escrito por último. El camino está delante de usted ahora. Usted puede cerrar este video, volver a los viejos patrones, a la niebla confortable de la mediocridad anestesiada, a la vida de un hombre que nunca descubre cuánto poder real él carga dentro de sí. O usted puede dar el primer paso en esta jornada alquímica, en este proceso de despertar gradual pero inexorable, en esta transformación de plomo en oro, de impulso en propósito, de esclavo en maestro. La retención seminal no es el fin, es el comienzo, es la llave que abre la puerta. Pero usted necesita tener la valentía de atravesar esa puerta, de caminar por el corredor oscuro sin garantías, de confiar que del otro lado existe una versión de usted que usted mal puede imaginar ahora, un hombre magnético, enfocado, poderoso, creativo, espiritualmente despierto, completamente vivo. Ese hombre no está en el futuro distante. Él está adormecido dentro de usted ahora, esperando que usted haga la elección, esperando que usted deje de eyectarlo hacia afuera a través de orgasmos vacíos y comience a alimentarlo con la sustancia más potente que usted posee, su propia esencia vital concentrada, conscientemente retenida, alquímicamente transmutada. Cada día de retención es un día de acumulación de poder. Cada semana es una expansión de su capacidad. Cada mes es una transformación visible que los otros van a percibir incluso sin entender por qué. Y eventualmente, a través de la persistencia paciente, a través del compromiso inquebrantable consigo mismo, a través de la disposición de sentir todo, de enfrentar todo, de transmutar todo, usted va a mirar en el espejo y no reconocer completamente al hombre mirando de vuelta, porque él tendrá aquel brillo en los ojos, aquella presencia en el porte, aquella gravedad en la voz, aquel magnetismo en el aura, y usted va a saber con certeza absoluta que usted no apenas aprendió un concepto interesante, sino que usted atravesó el portal de la transmutación y se tornó una versión completamente diferente de sí mismo. El fuego está encendido dentro de usted. La pregunta es, ¿usted va a usarlo para destruirse a través de la compulsión ciega o usted va a domarlo, dirigirlo, canalizarlo conscientemente para forjar la obra maestra que su vida está destinada a ser? La elección, como siempre, es suya. Pero ahora usted sabe, ahora usted ve, ahora usted no puede más fingir ignorancia. La retención de semen es la llave para el dominio personal y el magnetismo, no porque algún gurú dijo, sino porque generaciones incontables de maestros, sabios, titanes y guerreros espirituales probaron a través de sus propias vidas transformadas. Ellos dejaron pistas, mapas,
enseñanzas codificadas, esperando que hombres corajudos lo suficiente los descubrieran y aplicasen. Usted es uno de esos hombres. Entonces levántese, asuma su poder, retenga su esencia, transmute su energía y manifieste la grandeza que siempre fue su derecho de nacimiento. El mundo está esperando por la versión más poderosa de usted, y ella solo puede emerger cuando usted deja de desperdiciarla en píxeles y placer vacío y comienza a invertirla en la única cosa que realmente importa, la realización completa de su potencial como hombre.